Gálatas, el capítulo 4, el 21 en adelante es el texto que vamos a escudriñar en esta conferencia, donde dice en el 21, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Aún en el día de hoy hay muchas personas que quieren estar bajo la ley, y esta alegoría se presenta para ayudarnos a comprender que no debiéramos someternos al Antiguo Testamento, o sea, a la ley. Y la enseñanza se presenta por medio de una alegoría. ¿Qué es una alegoría, hermano? Sí, esto es más bien la combinación de dos metáforas que se utiliza para describir otra cosa. En este caso, un argumento en el cual se utiliza como base para describir ese argumento dos figuras. En este caso, las figuras son Sara, Agar, que representan, como vamos a leer en este pasaje, dos pactos, el antiguo y el nuevo pacto. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. ¿Cómo se llamaban? Uno se llamaba Ismael, que era hijo de la esclava, o sea, de Agar, y el otro se llamaba Isaac, que era hijo de Sara. De la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. Significa según la carne esa frase. Sí, nació por ordenanza humana. O sea, fue una decisión de Sara y de Abraham. Un acuerdo, ¿verdad? El que naciera este hijo. En otras palabras, no tenía aprobación de Dios. No esperaron Sara y Abraham el cumplimiento de la promesa porque ya estaban entrando en edad. Abraham tenía casi como 100 años, ¿no? Es correcto. Sara también tenía como 90 años. Aún no se cumplía la promesa, así que decidieron lograr el cumplimiento de otra manera. Sí, o sea, forzaron el cumplimiento profético, forzaron la promesa que Dios les había hecho, engendrando a Abraham un hijo en su esclava, Agar. Así fue. El 24, lo cual es una alegoría, que ya lo hemos explicado, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. ¿Los dos pactos? ¿Cuáles dos? El antiguo pacto y el nuevo pacto, que es básicamente el tema que Pablo ha venido tratando en toda la epístola de los Gálatas. ¿Cuál proviene del monte Sinaí? El pacto de la ley, el antiguo pacto. Aquel pacto que Dios le dio al pueblo a través de Moisés como intermediario. Cuando él subió al monte de Sinaí, estaba ahí 40 días primero y luego también otro tiempo igual, etcétera. ¿El cual da hijos para qué? Para esclavitud. Oiga, pero esto habla muy claro. El Antiguo Testamento da hijos para esclavitud. Este es Agar. ¿Para esclavitud significa? Esclavitud, o sea, donde no hay libertad. O sea, esclavitud total, esclavitud espiritual. En otras palabras, a lo que se refiere el apóstol Pablo aquí. Pero yendo un poco más a la profundidad de este versículo, un esclavo no da hijos de libertad. Claro que no. Los hijos del esclavo siguen siendo esclavos. Por lo tanto, el hijo de Agar, en este caso, que es una figura de la alegoría, el hijo de Agar, aunque era engendrado por Abraham, seguía siendo esclavo. De la misma manera, el antiguo pacto, al no ser el pacto de la promesa que se le hizo a Abraham, los hijos que daba son hijos de esclavitud. Y es así en el día de hoy. Sigue siendo así, lo vamos a estudiar más adelante. Por lo tanto, el que se somete al Antiguo Testamento se hace no libre, no, sino esclavo. Esclavo, sí. El 25, porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, o sea, del tiempo de Pablo, cuando se escribió esta carta, y podemos decir que corresponde a la Jerusalén del día de hoy, pues los que habitan Jerusalén, la ciudad actual, aún se someten al Antiguo Testamento, no recibiendo a Cristo como el Mesías. Hay una expresión aquí en este versículo, dice, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Aún está en esclavitud. ¿A qué? Esclavitud a la ley. A la ley, la antigua ley. A la antigua ley. A ese pacto que es representado por Agar en este caso. Proseguimos con el 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tienen marido. O sea, la Jerusalén de arriba, en este caso, representa el nuevo pacto, la gracia, representa la iglesia. Todas estas maravillosas promesas que encontramos
luego del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y esa Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre, es un ministerio de libertad. Y más adelante vamos a encontrar que Pablo hace mención de esto a los Gálatas y les ruega que estén firmes en la libertad. Sí. El 27 más bien dice: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Y este es el caso de Sara, una mujer estéril, pero Dios le promete un hijo, porque Dios le había hecho una promesa a Abraham. Esa promesa que Dios le hizo a Abraham fue: Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Ahora, ¿cómo un hombre que tenía una esposa estéril podía recibir bendición en todas las generaciones? Solamente que Dios le prometiera un hijo. Ellos no esperaron esa promesa, forzaron esa promesa, haciendo un resumen, y luego Dios cumple su promesa y se crea una situación. Hay dos hijos, uno de una esclava y uno de la libre. Y estos vienen a ser la figura del antiguo pacto, que no fue la promesa, sino más bien algo provisional, como ya hemos mencionado, y el hijo de Sara, el hijo de la libre, el cual viene a ser el pacto de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Bien explicado. Y la última parte del 27 dice: porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y podemos decir, aplicando la enseñanza, que más son los que siguen, aún en el día de hoy, el Antiguo Testamento, que los que siguen el Nuevo Testamento. Eso es muy correcto, sí. Más son los hijos de la desolada. Cuando vemos esto históricamente y nos vamos al Antiguo Testamento, Agar tuvo mucho más hijos, o sea, la descendencia de Agar fue mayor, los hijos de Ismael fueron mayor que los de Isaac. Por lo tanto, hoy esto aplicándolo en el sentido que se nos presenta, es así mismo como usted lo acaba de mencionar, o sea, son más y más los seguidores, los que pretenden justificarse por la ley, que los que quieren estar en la libertad en Cristo Jesús. Lamentablemente es así. Sí. El 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, eso está claro. Nosotros somos hijos de la promesa y por lo tanto debemos de vivir en esa libertad. Estamos llamando a nuestros oyentes a que sean también hijos de la promesa, no llamándoles amados al Antiguo Testamento, no llamándoles a la esclavitud, sino a la libertad en Cristo, y que sean todos ustedes como nosotros, hijos de la promesa. Correcto. El 29 dice: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Esto es muy interesante, y si vamos al libro de Génesis, en el capítulo 26, se da algo muy interesante. Ismael, que era hijo de la esclava, se burlaba de Isaac, que era hijo legítimo de Sara y Abraham. Sí. Y sucede algo, que Sara le pide a Abraham que eche afuera a la esclava y a su hijo, porque no permitía a Sara que el hijo de la esclava heredara juntamente con el hijo de ella, así con su hijo legítimo. Y eso está históricamente en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y en este caso dice: el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Es precisamente lo que está pasando en el libro, en la carta de los Gálatas, la situación con la cual el apóstol Pablo está bregando. Los que querían justificarse por la ley, los que querían volver a aplicar los rudimentos de la ley, están persiguiendo a los que querían estar en la gracia. Es el mismo juego, o sea, las mismas figuras. Seguro que sí, y lo interesante también es que los que quieren someterse a la ley nacen según la carne. Se deduce del texto. Sí. No nacen según el Espíritu. Hay dos nacimientos aquí. Sí. Nacer según la carne es nacer del Antiguo Testamento. Nacer del Espíritu es, o según el Espíritu, es nacer del Nuevo Testamento. Nacer por la palabra de Dios, como dice Santiago 1:18. Dios nos ha hecho nacer por el poder de su verdad, la palabra. El 30. Seguimos analizando el versículo 30 de Gálatas, el capítulo 4. Dice: mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Es precisamente lo que acabamos de mencionar, o sea, Sara le pidió a Abraham que echara fuera a la esclava con su hijo, porque no había forma de que el hijo de la esclava pudiera recibir la herencia juntamente con el hijo de ella. En este versículo 30 se nos menciona en una figura que debemos de echar fuera el hijo de la esclava, pero ya hemos mencionado que
que el hijo de la esclava representa el antiguo pacto, que es la figura que se utiliza en esta alegoría para hacer referencia al antiguo pacto. Y nos está diciendo la Escritura que echemos fuera a la esclava y a su hijo, a ambos que representan el antiguo pacto, porque no hay forma de que puedan heredar el hijo de la esclava con el hijo de la libre. En otras palabras, no hay forma que se pueda heredar salvación, no hay forma de que se pueda heredar justicia estando en el antiguo pacto juntamente con el nuevo. Claro que no hay. Son cosas diferentes, son ministerios diferentes, sí, y hay que separarlos de esa manera. El ministerio del Antiguo Testamento tuvo mucha importancia durante la época mosaica, pero ya no la tiene, no está en vigor y por lo tanto se usa una terminología tajante en el 30, echa fuera. Y ya que Agar representa el Antiguo Testamento en esta alegoría, pues quiere decir echa fuera el Antiguo Pacto. Sí, y quisiéramos dejar claro que no estamos menospreciando en ningún momento las enseñanzas que aparecen en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es una sección de mucho valor en la Biblia para los cristianos. Pero en cuanto a ley y obediencia se refiere, a los cristianos hoy en día nos rige el Nuevo Testamento. Así es. Y gran confusión, diría yo, que viene como consecuencia de mezclar ambos pactos. Gran confusión hay hoy en día en las religiones actuales, porque se mezclan principios, doctrinas, enseñanzas de ambos pactos. Y esto es lo que tiene al mundo dividido básicamente. Sí, ese malentendido sobre el asunto de los dos pactos es la raíz de casi toda esa confusión y los conflictos doctrinales que hay en el mundo religioso. Y es básicamente la misma confusión que está surgiendo con los Gálatas en este momento. Es por esa razón que el libro de Gálatas es tan importante para nosotros hoy día, ¿verdad? Sí. Resumiendo con el versículo 31, dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Eso está claro. No somos hijos de ese ministerio de esclavitud, somos hijos de la libre, de la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial que nos ha traído nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La espiritual, la iglesia. Yo no soy hijo de Agar, no soy hijo de la esclava, soy hijo del Nuevo Testamento, no del Viejo. Correcto. Proseguimos, vamos a entrar ahora en Gálatas el capítulo 5, aprovechando el tiempo. Estos pasajes del 21 al 31 se explican casi por sí solos. Sí. Pero vamos a entrar ahora en el capítulo 5 y vamos a leer del versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es interesante este versículo. Luego que el apóstol Pablo le presenta uno tras otro argumento a los Gálatas, ahora les ordena o les pide que se mantengan firmes en la libertad, que ya no anden fluctuando en esa libertad maravillosa que Cristo les ha dado. Es absurdo que el hombre, después que ha sido libertado, quiera volver hacia la esclavitud. Pablo les dice, vamos a madurar, vamos a crecer espiritualmente, vamos a abandonar ese estado de niñez, de ambivalencia, y vamos a cimentarnos en la libertad con que Cristo nos ha llamado. Amén. Porque Cristo nos ha hecho libres. No debemos de estar otra vez ya sujetos a ese yugo pesado de esclavitud en el cual vivíamos. Es básicamente la explicación de este versículo 1. Sí. Versículo 2 dice, he aquí yo, Pablo, os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. En otras palabras, si os circuncidáis, si volvemos a observar los rudimentos y las costumbres y los mandamientos de aquel antiguo pacto, de nada sirve Cristo. Si se quieren volver a justificar por las obras de la ley, de nada sirve Cristo. Es lo que el apóstol Pablo les está básicamente diciendo. Si guardan los sábados, si diezman, si hacen todo eso, nada le va a Cristo en esas circunstancias. Sí. Y el versículo 3 básicamente resume todo. Sí. Dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Pero si guarda toda la ley, ¿qué va a ganar con eso? ¿Qué va a lograr? No gana nada. No. Porque, o sea, ya no es cuestión de guardar la ley, es cuestión de creer en Cristo, que fue el único que pudo guardar la ley. O sea, por eso dice el capítulo 4, que lo leímos anteriormente, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para guardarlas, ¿no? O sea, no es cuestión de guardar una o dos cosas de la ley,
La ley había que guardarla toda. Por eso el único que pudo guardar la ley fue Jesucristo. Los que enseñan la ley hoy día debieran comprender ese principio también. Si quieren escoger algunos mandamientos, por ejemplo, el mandamiento de diezmar, lógicamente, si van a imponer ese mandamiento, tienen que enseñar todos los demás del Antiguo Testamento. Porque no podemos escoger arbitrariamente el mandamiento de diezmar o el mandamiento de guardar el sábado, etcétera, dejando los demás. Esa es la lógica de Pablo. ¿Quieren guardar la ley sobre la circuncisión? Pues tienen que guardarlas todas las leyes. Y al hacerlo, que no lo van a poder hacer, que nadie ha podido hacerlo sino Cristo mismo, ¿qué lograrían? Nada, pues la salvación no es por la ley, sino por la fe en Cristo. Es correcto. En el versículo 4 dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿De qué le vale al hombre sentirse que está cumpliendo con la ley y no estar justificado por la gracia? Cuando el pacto que estamos viviendo, el pacto vigente es el pacto de la gracia. ¿De qué me sirve estar bien y diciendo que guardo el sábado, o que doy diezmo, o que hago esto y lo otro, pero estoy desligado de la gracia? No me sirve de nada. Estoy mal con Cristo, que es el que ahora intercede por nosotros delante de Dios. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Qué triste realidad, porque aún hoy en día, ya saliéndonos de los Gálatas, hoy en día en nuestro tiempo actual, en nuestro siglo XX, hay tantas y tantas personas que aún se justifican por la ley, no dándose cuenta que están cayendo de la gracia. Quisiéramos llamar la atención al respecto, porque ya no es cuestión de guardar esta ley, ya no es cuestión de hacer aquellas obras muertas que nos presenta el antiguo pacto, es cuestión de creer en la gracia, en la fe de Jesucristo. Sí, hermano, y quisiera traer un punto sobre esta frase, de la gracia habéis caído. Hay quienes dicen que el creyente no puede caer de la gracia. Aquí hay una declaración bien clara, que el creyente sí puede desligarse de Cristo. Y cuando lo hace, ¿qué pasa? De la gracia cae. Podemos perder la salvación. De ese punto que acaba de mencionar, hermano, sale una gran falsa doctrina, donde dice salvo, siempre salvo. Sí. Y no importa lo que hagamos. O sea, se ve la gracia como algo que una vez estamos en la gracia de Jesucristo, somos salvos, no importa lo que hagamos. Permanente, que no se pueda perder. Sí, pero debemos de tener algo bien claro, que la gracia obra en nosotros, porque hay una fe que obra, y una fe que obra obediencia. Y siempre que estamos en obediencia, estamos en gracia. Sí. O sea, y no podemos olvidarnos de eso. Seguimos con el versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Aquí está otra vez, la fe que obra por el amor. Nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. O sea, guardamos esa esperanza, aguardamos esa esperanza, esperamos en eso por el Espíritu, no por la ley. Y a base de la fe, no a base de la ley. Exacto, a base de la fe, no a base de las obras de la ley, de circuncidarme o guardar el sábado, o dar el diezmo, o quemar incienso, o sacrificar animales, todas estas cosas que eran parte de la ley. De manera que lo que importa es estar bien con Cristo Jesús, dependiendo de Él como nuestro Salvador y teniendo toda nuestra fe en Él, sí, no en las obras muertas. Porque en Cristo ni la circuncisión, ni los sábados, ni los diezmos, ni los sacrificios de animales, etc., nada de eso vale algo, nada de eso. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento caducó cuando Cristo murió en la cruz, y ahora estamos bajo la fe. No vale eso entonces, ni la incircuncisión, sino ¿qué vale? ¿Qué es lo que vale? La fe que obra por el amor. Eso es lo que vale. ¿Qué es eso de la fe que obra? ¿Cómo entiende esa frase, hermano? Que esta frase es muy importante. Precisamente cuando se habla de fe, muchas personas confunden esta enseñanza de la fe y piensan que solamente por tener fe en Jesucristo somos salvos. Pero Santiago nos dice que la fe sin obra es muerta. Así también como lo dice el apóstol Pablo. La fe sin obra es muerta. En este caso, el apóstol Pablo está diciendo que la fe obra por el amor.
la obra de la fe cambia el propósito de la obra del antiguo pacto. Sí. En el antiguo pacto se obraba para justificarse uno. Para justificarse, para estar bien con Dios. La fe que obra por el amor. Esa obra de esa fe es diferente. Es una obra que se hace porque hemos sido salvados, porque hemos sido redimidos, amados, porque hemos sido amados por Dios. Según lo que dice Romanos el capítulo 5, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por ese amor tan grande que Dios ha demostrado a través de su Hijo Jesucristo, entonces obramos, porque hemos ya recibido, obramos. De manera que esas son las obras que condicionan, en cierta medida, el que permanezcamos en la gracia.